Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con un tema más de la novena semana de la materia de educación para la salud, vamos a ver el tema de sociología médica, la familia, como primera parte. ¿Cuáles vendrían a ser nuestros principales objetivos del tema? Conocer el origen y la etapa histórica de la familia, definir lo que es familia y su clasificación, conocer las políticas de salud en Bolivia dirigidas a toda la familia, conocer el marco de la política ASATSI como modelo de atención y modelo de gestión. Bueno, hablando un poquito de la etimología de la familia. Bueno, la palabra familia, estimados estudiantes, viene del latín, que generalmente es una palabra derivada de famulus, que significa sirviente o esclavo. Es decir, que la palabra familia antiguamente era equivalente a patrimonios e incluía no solamente a los parientes de consanguinidad o que compartían una olla en común, sino que también incluía en este caso a todos los sirvientes de la casa, en este caso del amo o propietario. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus y sus términos a ciertas raíces de fames, es decir, de forma que la voz se refiere al conjunto, estimados, al conjunto de personas que se alimentan juntos en la misma casa y a los que un padre de familia tiene la obligación de alimentar. Eso vendría a ser lo que es actualmente lo que es el concepto de familia. El origen. La familia generalmente está constituida por parientes, ya sean con parentesco de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas que hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. Generalmente, el origen de la familia es tan antiguo como lo es la humanidad, ¿no? Antiguamente, ya por el siglo XIX se puede decir, aparecieron pues varias hipótesis respecto a la familia o varios aspectos históricos sociológicos que querían pues destellar la forma de la familia que actualmente acabo de indicar. Una de esas fue pues la postura del derecho maternal que fija el parentesco jurídico por vía materna y sin embargo deriva en modelos familiares que pasan del patriarcado al matriarcado hasta llegar al amor libre. La segunda estaba basada pues en el parentesco clasificatorio que desarrollaba Morgan, al que los prejuicios evolucionistas que tenían le llevaron pues a desarrollar la evolución familiar según un esquema que iba pues desde la promiscuidad, pasando por todo que es por la familia, la matriarcado, patriarcado, ya sea esto de un origen o patriarcado poligámico o hasta llegar a la familia monogámica. Entonces se pueden dar cuenta, estimados estudiantes, que el término de la familia ha tenido varios conceptos en la antigüedad. Ciertos estudios también afirman que el origen de la familia ya aparecía en el libro de la Biblia, es decir, en la Biblia, en el Génesis 1.27, en el 1.28, y posteriormente se modificaron los caracteres de este tipo de familia a través del tiempo. Vale decir que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido modificando todos los conceptos actuales a los que actualmente conocemos sobre familia. El proceso histórico generalmente se puede resumir en 5 etapas muy importantes. Uno que era el clan. Generalmente se consideraba el clan a una familia muy grande o numerosa o un grupo familiar que estaban unidos bajo una autoridad o un jefe o en ese entonces llamados un tote. La gran familia nace pues con el Estado, así con la parte política, ¿no? Que se apropia del poder político de la familia. Las tribus que generalmente eran grupos numerosos o bastante numerosos que convivían para lograr la sustentabilidad
y para mejorar la alimentación, se puede decir, y estos de esta manera conseguían una consanguinidad entre los que se dedicaban pues a cazar. Los gens generalmente son pequeñas tribus organizadas que generalmente también ya se caracterizaban, pero estos gens, como el nombre lo dice, porque ya tenían una descendencia o tenían un árbol genealógico ya netamente organizado. El régimen gentilicio es un colectivo que está formado por grupos consanguíneos, es decir, que va a ir organizado desde la parte social, en este caso, pero la parte primitiva, para que todos los primitivos entonces compartan todos los usos y costumbres, incluyendo también la lengua primitiva. Existen diferentes tipos de familias, estimados estudiantes, que les vamos a detallar a continuación. Una de las clasificaciones es según su estructura. Bueno, según la estructura, esta estructura biosocial está basada pues en los padres, hijos y otros, pero todos están ligados a la consanguinidad. Es decir, que generalmente, según la familia, según esta clasificación estructural, existen diferentes tipos, como ser la familia patriarcal, inestable y troncal. Bueno, la familia patriarcal generalmente se refería a aquellas en la cual los hijos casados permanecen generalmente en el hogar paterno. La familia inestable, pues como su nombre lo dice, aquellos que han abandonado a los hijos desde el momento en que puedan valerse por sí mismos. Y la familia troncal, en la cual uno de los hijos va a permanecer, o sea, si son dos, por lo menos uno va a permanecer al lado de sus padres, se conoce como familia troncal. Entonces, según la parte estructural, estimados estudiantes, había diferentes tipos de familias según su estructura, patriarcal, inestable y troncal. Existe otra clasificación que vendría a ser según su aspecto sociocultural, demográfico y cultural, que se clasificaba generalmente en familia extensa, nuclear, monoparental y neofamilia. Bueno, la familia extensa, como su nombre también dice, va a estar conformada por todo un grupo de personas, incluyendo pues todo lo que son los abuelos paternos, maternos, los padres, los nietos, los hijos, y personas que sean acogidas, ya sean de manera política, que actualmente conocemos, que son los yernos, nueras, etc. La familia nuclear, compuesta generalmente por dos adultos que generalmente ejercen el papel de padres. La familia monoparental, estructurada generalmente sobre la base ya de la existencia de una sola figura paternal, en la cual éste se hacía cargo de todos los descendientes. Y la neofamilia, que son personas que se unen pues por vínculos afectivos o convivencia, y que generalmente comparten pues la olla en común o un espacio físico en el hogar. Bueno, existen también tipos de familia de acuerdo a la interrelación entre sus miembros. Pues aquí podemos ver diferentes tipos de familias según los miembros, ¿no? Una familia rígida que generalmente se trata pues de un grupo de individuos o un grupo familiar que una vez trazados sus normas o valores, estos no permiten que estos sean pues contradictorios, ¿no es cierto? O sea, no permiten adaptación a nuevos criterios, sino que estas se quedan pues con sus normas o valores ya establecidas. La familia sobreprotectora, pues, en este caso se refiere a que los papás o mejor dicho, los padres establecen pues una protección exagerada a todos los descendientes, en especial con el medio externo. La familia amalgada generalmente se dice que encontraba la felicidad al hacer todo de manera conjunta, la cual esto se volvía difícil en caso de que esto lo hagan de manera individual o individualizada.
La familia centrada en los hijos generalmente se basaba pues que estos estaban centrados más que todo a la atención familiar y de sus descendientes. La familia con un solo padre generalmente se veía en estos casos que generalmente el hijo mayor es el que tomaba las riendas de la familia en la cual pues tenían que hacer caso todos los descendientes menores obedeciendo lo que es al hijo mayor. La familia evitadora generalmente son grupos con baja tolerancia al conflicto que no les encantaba entrar pues en peleas, discusiones, etc. La familia pseudo-demócrata generalmente se caracteriza porque los papás o el papá y la mamá van a ser pues incapaces de poder educar o disciplinar a los hijos. Y la familia inestable, pues generalmente se veían aquellos padres pues alcohólicos cuyos descendientes no tenían una guía y por ende se consideraba en este caso como familia inestable. Entonces ahí pueden ver, estimados estudiantes, los diferentes tipos de familia de acuerdo a la interrelación entre sus diferentes tipos de miembros de la familia. Ahora, existe otra clasificación que es de acuerdo a la composición familiar, que generalmente aquí la podemos dividir en una familia pues nuclear, una familia nuclear que puede ser simple, biparental, monoparental, una familia pues extensa, que esta puede ser una familia extensa simple, biparental, monoparental y por último la familia extensa amplia. Generalmente, la importancia de esta clasificación amplia familiar está, pues, se dice en la tipificación que se caracteriza por el reconocimiento de la complejidad de la realidad familiar que hay en cada país. A esto va a ir asociado todos los hogares en los cuales estos están habitando y por ende también vamos a ver diferentes tipos de hogares como ser unipersonal, familiar o no familiar. Entonces, aquí como les iba hablando, estimados estudiantes, el hogar es aquel grupo que está formado por una sola persona o también se puede decir por un grupo de personas con o sin vínculos de parentesco, que generalmente existen tres tipos de hogares. Un hogar que es unipersonal, donde se caracteriza porque va a estar habitado o constituido por una sola persona. El hogar familiar, hábitat compartido por uno o más núcleos familiares. Y por último, hogar no familiar es un hábitat compartido por dos o más personas sin vínculos de parentesco entre sí. Entonces, estimados estudiantes, si hablamos pues de hogar, la podemos dividir en tres tipos, que es hogar no familiar, unipersonal y el hogar familiar. Todos estos siempre relacionados por el grupo de personas o grupos de consanguinidad que están en dicho hogar. Existen diferentes etapas del ciclo familiar. Como ustedes pueden ver acá, estimados estudiantes, se puede decir familia o pareja joven, pero sin hijos. De la misma forma, familia o pareja con hijo mayor preescolar de 0 a 5 años, familia o pareja con hijo mayor escolar de 6 a 13 años o mayor a adolescentes de 14 a 18 años, familia o pareja con hijo mayor de 19 años, adulto mayor sin pareja por viudez o familia o pareja adulta sin hijos en el hogar. Estos son los diferentes, o mejor dicho, las diferentes etapas del ciclo de la vida familiar. Como ustedes pueden ver, existen 7 etapas del ciclo familiar como acabamos de ver. Ahora vamos a entrar
cómo está constituida la familia en Bolivia. Gracias a la nueva constitución política del Estado, pues enmarcado por este nuevo gobierno, creó lo que es la política de salud familiar, comunitaria e intercultural, que engloba bajo sus modelos de atención a la familia. Entonces, actualmente, desde el enfoque social, la familia es definida como un grupo de personas que comparten vínculos ¿de qué? De convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto. Es decir, que una familia debe estar integrada al menos dos personas que habitan o comparten recursos económicos, que compartan la alimentación o que compartan la olla familiar en común, que compartan ciertos servicios y que estos al mismo tiempo al estar en el hogar compartan pues todos sus usos, costumbres, creencias, experiencias, su modo de pensar, actuar y sentir. En la realidad boliviana se pueden distinguir tres áreas de poblaciones, como ustedes muy bien saben ya, estimados estudiantes, la rural, marginal y urbana, dentro de las cuales se pueden identificar tres grupos culturales muy diferentes que le corresponden a los indígenas, a los cholos e hispano-criollos respectivamente. Entonces, existen diferentes tipos de familia, generalmente tres tipos de familia que podemos observar en la nación boliviana. Como es la familia tradicional, que generalmente está representada por el grupo cultural indígena, la familia occidental moderna, que está ubicada pues, en los grandes centros urbanos, generalmente formados por grupos hispano-criollos, y la familia que en este caso se refiere a la familia de transición, que generalmente están ocupando pues, las áreas marginales de las grandes ciudades, las áreas urbanas de los pueblos interiores del país, o también conocido como la subcultura chola vulgarmente, ¿verdad? Entonces, eh, la familia es la unidad fundamental de la comunidad y la sociedad, que se encuentra en constante interacción e integración siempre con el medio ambiente natural, cultural y social. En el trabajo o seguimiento de las familias, en el marco de la política salud familiar, comunitaria e intercultural, es necesario introducir siempre el concepto de familia saludable. Vale decir que según el marco de la política SAPSI, hay que valorar los usos y costumbres de la familia, que consiste pues en ambientes armónicos entre sus integrantes, quienes cumplen roles y funciones respectivas dentro de la familia. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades básicas. ¿Cuáles vendrían a ser las necesidades básicas, estimados estudiantes? Alimentación, educación, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, en el marco de la política SAPSI, como ya les dije, existen, pues, estructuralmente una familia nuclear, una familia extensa y una familia ampliada multinuclear. El marco legal sobre la familia en Bolivia está estipulado en la Constitución Política del Estado en el artículo 62. ¿Qué dice en este artículo 62, estimados estudiantes? Que el Estado plurinacional de Bolivia reconoce y protege a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y cuyos integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Es decir, que el Estado tiene que garantizar las condiciones sociales y económicas para su desarrollo integral. Entonces, como ya les iba explicando, por un decreto supremo del 29601 nace lo que es el programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural como estrategia política que responda a la demanda de salud para las familias. Entonces, el objetivo de este modelo de salud familiar comunitaria intercultural, o su sigla SAPSI, es contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria,
reivindicar, fortalecer y profundizar la participación social efectiva en la toma de decisiones en la gestión en salud y por ende brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la persona, a la familia, estimados estudiantes, y a la comunidad. Es por eso que en el marco de la política SAPSI se toma en cuenta la familia en su entorno, siempre asociado con la persona y la comunidad. La política SAPSI o salud familiar comunitaria intercultural, estimados estudiantes, tiene 4 pilares o principios fundamentales, que es la participación comunitaria, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad. ¿Qué es la participación comunitaria? Es la capacidad de las comunidades urbanas y rurales en la toma de decisiones, como ser identificación, priorización, ejecución y seguimiento de los diferentes programas que se quieran ejecutar en dicha comunidad o en dicho establecimiento. Intersectorialidad es la intervención coordinada, estimados estudiantes, intervención coordinada entre la población y los diferentes sectores, salud, educación, etc. Es decir, que tiene que haber una coordinación coordinada entre la comunidad o el pueblo, en este caso, asociado a todo lo que es decir, que el personal de salud, los médicos y enfermeras de dicha comunidad tienen que entrar en constante coordinación con los dirigentes para poder entablar cualquier programa. Interculturalidad es el desarrollo de procesos de articulaciones complementarias entre diferentes medicinas. La que ya les expliqué en los otros temas, ¿verdad? Entre la medicina académica y la medicina tradicional, que actualmente se tiene que complementar. Es decir, que ver tanto la medicina científica y la medicina tradicional utilizar de manera conjunta. Integralidad es la capacidad del servicio de salud para concebir el proceso de salud y enfermedad como una totalidad, que va a contemplar no solamente a la persona, sino su relación con la familia, la comunidad, el medio ambiente, el cosmos, etc. Entonces, estimados estudiantes, la política SAPSI tiene como estrategia principal la promoción de la salud. La implementación de la política SAPSI se realiza generalmente a través de 2 modelos, el de atención y el de gestión. Algo muy importante que tenemos que saber es que en el modelo de atención nos permite realizar un diagnóstico y seguimiento familiar adecuado a través de uno o de sus instrumentos, que vendría a ser la carpeta familiar. Gracias a este modelo de salud familiar comunitaria e intercultural, cosa que antes no había, los médicos especialistas en esta salud familiar comunitaria e intercultural, cuando están haciendo su formación de residencia, pues hacen todo esto, y los especialistas ya formados también pues hacen la carpetización familiar. Es decir, en esta carpeta familiar, que consta de varias determinantes que nos orientan como personal de salud a evaluar la familia en base a sus determinantes, su clasificación según el grupo de riesgo, y a través de esto definir la intervención educativa, social y atención médica. Esta carpeta familiar, estimados estudiantes, nos orienta para ver el número de integrantes de familia, qué determinantes de salud están necesitando, etcétera, etcétera, y para hacer también el seguimiento según vamos a ir carpetizando según las comunidades o las poblaciones que tengamos. Entre las clasificaciones que permite la carpeta familiar tenemos 1, persona aparentemente sana, menor de 5 años o mayor de 60 años o mujer embarazada o puérperas. 3, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como ser diabetes, hipertensión, etc. Y por último, las personas con discapacidad mixta, motora, intelectual y sensorial. Es decir, que la clasificación según la salud de los integrantes de la familia se divide en 4 grupos. Es decir, que todos estos grupos que estamos mencionando se encuentran en la carpeta familiar, y los médicos especialistas o residentes que están en la formación pues tienen que ir viendo todos estos subgrupos.
Ahora, la clasificación según el grupo de riesgo. La carpeta familiar también hay un acápite donde ve los grupos de riesgo, donde podemos ver 4 grupos. Riesgo 1, aparentemente sano. Riesgo 2, si una persona presenta factor de riesgo y no presenta enfermedad o discapacidad. Riesgo 3, si una persona presenta enfermedad, puede estar presente el factor de riesgo, no así la discapacidad. Y el riesgo 4, si una persona presenta discapacidad. ¿Esto para qué? Nos permite para poder seleccionar el tipo de riesgo que hay en la familia y de esta manera, pues, agilizar más las visitas domiciliarias. La clasificación según las determinantes de la salud. Son 4 grupos cuyos valores dependen del valor que reciban cada variable, como ser, ¿cuáles son esas variables? Servicios básicos, cómo está la vivienda, cómo funciona la vivienda, si tiene seguridad alimentaria, saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes riesgo según las determinantes, tiene un valor de 33. Si tiene un riesgo elevado de 34 a 60, moderado 61 a 88, grave de 89 a 121 y por último muy grave de 122 a 165. ¿De qué nos sirve saber el riesgo que tiene cada familia? Pues al saber el riesgo de cada familia tiene, por ejemplo, un riesgo grave, pues nos permite actuar mediante las determinantes de la salud, mediante estrategias de promoción de la salud, aplicando siempre lo que es la intersectorialidad, integralidad, interculturalidad y participación comunitaria para poder mejorar a la comunidad o a la familia propiamente dicha. Bueno, clasificación según la funcional de la familia dividimos en dos. Una funcional, la que se refiere a que la familia cumple con las funciones básicas de la familia y tiene una dinámica adecuada en relación a las internas. Y disfuncional, pues todo lo contrario a la funcional. La carpeta familiar, estimados estudiantes, permite de manera general evaluar todos estos indicadores. Como les dije, ¿no es cierto? Si es riesgo, sin riesgo o moderado o muy grave, y de esta manera nos permite evaluar tanto a la familia, cómo funciona la familia y si cuántos integrantes están en la familia. Al saber el riesgo, pues nos permite que mediante la carpeta familiar nosotros hagamos nuestras visitas o visitas domiciliarias pues con mayor frecuencia en caso de que estos tengan un riesgo grave o muy grave. Entonces, como les dije, aquí hay un proceso de seguimiento de las familias por parte del personal de salud. Como les dije, al evaluar nosotros las determinantes de la salud y ver en qué riesgo se encuentran, nosotros, conjuntamente con el personal de salud, hay que hacer un seguimiento, es decir, hay que hacer unas visitas domiciliarias según el riesgo. Entonces, el proceso de seguimiento de las familias consta de 3 etapas. La visita familiar, que es etapa de inserción, de seguimiento y de intervención. La etapa de inserción, reconocimiento del área de trabajo o área de influencia designada al personal de salud. Vale decir que en esta etapa se lleva a cabo el proceso de la carpetización. Al hacer nosotros las visitas domiciliarias tenemos que abrir una nueva carpeta y carpetizar a todo el entorno familiar. De esta manera hacer un diagnóstico familiar para definir el riesgo en el que se encuentra la familia y a partir de esto ver en qué riesgo se encuentran y de esta manera si es un riesgo muy elevado pues programar la intervención familiar según el grupo de riesgo identificado. La etapa de seguimiento, estimados estudiantes, el personal de salud, según el grupo de riesgo, realiza las visitas domiciliarias para un adecuado control de las determinantes. Vale decir, a mayor riesgo que presente según la carpetización, mayor seguimiento y mayor visitas domiciliarias a la familia. Etapa de intervención, el personal de salud realizará o va a realizar todas las recomendaciones y desarrollará todas las habilidades para el autocuidado, no solamente de la persona, sino también de la familia y todo el entorno familiar, para ayudarles no solamente en la salud y en la enfermedad, sino también ayudarles en la parte educativa, terapéutica y comunitaria. ¿Cuál es el recorrido generalmente de las visitas domiciliarias, no? Una vez que nosotros carpeticemos, vemos el riesgo en que se encuentra la familia, pues nosotros a mayor riesgo dijimos, pues hay que hacer mayor seguimiento y mayor visita domiciliaria. Entonces hay dos tipos de recorridos, una que es pues la rural y la urbana, ¿no? Que generalmente se dice que el área rural
El recorrido debe realizarse, pues, empezando de las viviendas que están más cercanas o próximas al centro de salud, para después seguir en dirección, dice, de las manecillas del reloj, ubicándose en cada área existente aledaña a cada vivienda. Generalmente se debe hacer como un zigzag, pero se empieza generalmente de las casitas que están más cercanas al centro o posta de salud. En el área urbana, el recorrido generalmente se lo hace pues de izquierda a derecha o generalmente aquí ya estamos en el área urbana, estamos más pues ya por Manzano, ¿no? Entonces, por ende, el recorrido por Manzano se lo debe realizar ya cumpliendo siempre en su totalidad, siempre cumpliendo todo lo que es el área de Manzano que está destinado para hacer la caracterización o la visita familiar. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante la carpetización para poder ver las determinantes de la salud, ver en qué riesgo se encuentra y de esta manera realizar el seguimiento o el recorrido mediante las visitas familiares. La bibliografía, estimados estudiantes, y como de costumbre, aquí tienen algunas preguntas que tienen que desarrollarla y como siempre, pues tienen que leer ustedes, estimados estudiantes, todo el capítulo para poder hasta luego, muy buenas tardes.